Y esos dos se pueden sintetizar en un chiste que yo hago de que la mitad de la gente viene a terapia conmigo porque no tienen pareja. Y entonces se sienten mal porque no tienen pareja. ¿Porque no tienen pareja o porque terminaron? Porque no tienen pareja, porque terminaron con la pareja, porque llevaron mucho tiempo sin pareja, ¿no? Porque no tienen pareja. Y la otra mitad vienen porque tienen pareja. Pues sí. Me daba pánico hablar. Entonces yo vivía con mucha ansiedad, con mucha inseguridad, y como nos sentimos con nosotros, lo vamos proyectando hacia afuera. Y entonces esta ansiedad y esta inseguridad en tercero de secundaria la proyecté hacia afuera, y lo que recibí fue mucho rechazo. Ella dijo la palabra divorcio, yo le dije, no, a ver, espérate. Ese tema no se toca. Yo no soy de los que se divorcian. Okay. Yo no soy de las personas, porque los que se divorcian pues son unos fracasados. Yo no, yo hago las cosas bien. Bienvenidos a Hablemos Franco. En esta ocasión tenemos como invitado a Ricardo de la Herrán. Ricardo es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, pero dio un giro profesional con una maestría en Terapia Racional Emotiva y como consultor certificado en Semiología de la Vida Cotidiana, acumulando más de 15 años dando cursos, clases, talleres y terapias individuales. Ha sido además profesor de posgrado del Instituto de Semiología y el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como TV Azteca y Canal 11 y en instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Motolinía del Pedregal, la Universidad Autónoma de Chapingo, en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Educación Pública, entre otras. También ha realizado ponencias y talleres con empresas como Lacoste, Glaxo, Roche, Publicis Group, Sportwear, Zoetis México y la Federación Mexicana de Diabetes, entre otras. Como psicoterapeuta, tutor, facilitador y conductor de grupos de desarrollo de conciencia, afirma que su vocación es enseñar a vivir a las personas con mayor paz, alegría, a través del autoconocimiento y control de las emociones. Quédate con Ricardo y Francisco Villagrán para unas cuantas reflexiones de vida que te servirán. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Terminamos el año 2023 con un invitado de lujo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos Franco. Nos acompaña en esta ocasión Ricardo de la Herrán. Es un gran amigo, un gran colaborador en lo profesional y estamos aquí para que nos cuente un poco de su historia, que estoy seguro que también les resultará muy apasionante. Ricardo, muchas gracias por venir, gracias por aceptar. Eres más difícil que un diputado, un senador, para que me dijeras. Ay, no, que sí. no, pues muchas gracias por la invitación, te lo agradezco, me encanta estar aquí, me siento muy contento de estar aquí. Y sí, es que se me juntaron, de repente se me junta la época de trabajo, sí, y pero se me complicaron trabajo, las fechas. O sea, tenías congresos, o sea, sé que estás muy ocupado, por eso te agradezco doblemente tu tiempo. No, es un placer, qué bueno, gracias. me encanta este proyecto, he visto episodios anteriores y me parece fantástico. Gracias, Ricardo. Pues aquí gente que tiene historias padrísimas que contar y mucho que aportar. Y yo creo que eres una persona increíble para que cerrar el 2023. Este es el último capítulo del año. Y creo que con tus conocimientos, con tu sabiduría, con tu tranquilidad, con tu profesionalismo, seguramente dejarás huella en este capítulo. Y bueno, empecemos con el Ricardo en la parte personal y ya después iremos platicando hacia la parte profesional. A mí me llama mucho la atención, te conozco desde hace algunos años, que cuando uno te conoce y a qué te dedicas, uno pensaría que eres psicólogo de profesión. Y en verdad es que no. O sea, empezaste tú estudiando relaciones internacionales, después terminaste la licenciatura en el ITAM de Ciencias Políticas, pero como que no encontraste la vocación por ahí. Platícame de ese capítulo de tu vida, cómo fue que transitaste de un tema a otro y cómo diste un giro de 180 grados. Claro, me encanta. Empiezo un poquito antes la historia, donde cuando yo tenía 14 años, mis papás empezaron a tomar unos cursos del doctor Alfonso Ruiz Soto, hoy son Semiología de la Vida Cotidiana, en su momento eran Cuarto Camino, y yo los oí escuchar de estas cosas y hablar de estas cosas de desarrollo personal, y me fascinaba. Eso fue a los 13 años, y les decía, quiero ir. Y un poquito antes de cumplir los 14 años fui al primer curso del doctor Alfonso Ruiz Soto, del conocimiento de uno mismo, y para mí fue así un despertar magnífico. Y dije, wow, o sea,
todo lo que puedo aprender de mí, todo lo que puedo aprender de mis pensamientos, de mis emociones, de la vida interna, todo lo que puedo aprender sobre cómo funciona realmente afuera las cosas, cómo funciona la vida, cómo funcionan los procesos. Bueno, son una serie de, en su momento eran 5 cursos, hoy son 12 cursos fantásticos y a mí me encantó. Y desde ese momento, de los 14 años, fue mi pasión. Pero mi pasión personal, ese era mi hobby. Y mientras, pues yo seguía yendo a la escuela, yo seguía pues, haciendo lo que hacemos todos los adolescentes. Tuve una adolescencia complicadona y tal vez al rato platicaremos de eso. Y entonces a los 19 años que salgo de la prepa y digo, ¿qué quiero hacer? No sé, no tengo idea. Y como aún más antes que ahora, pues no había mucho apoyo, no había mucha orientación vocacional. Sí hice algunas pruebas, sí hablé con la psicóloga, pero realmente no. Entonces, pues no sabía bien qué quería. Y tuve un pensamiento que dije, ¿psicología? Y dije, no, qué flojera dedicarme a escuchar los problemas de los demás. Sí, sí lo pensé. Eso fue tu pensamiento porque hasta inicial. En mi orientación vocacional salió psicología y ciencia política. Pero en ese momento no me hizo clic. No era mi momento. Y entonces me dediqué. Pues fíjate, nosotros, yo como abogado, hubo un maestro que nos dijo, para ser abogado se requieren 3 cosas. Uno, que te sepa, que te guste leer. Pues si no te gusta leer, pues te estás perdido. 2, más bien dijo 2. Y 2 son los 2 requisitos. Que te gusten los problemas. Y ni siquiera propios, ajenos. Así que uno hay que escucharlos y resolverlos. En tu caso, y no por meter mi cuchara, pero tal vez la psicología y la abogacía tienen mucho que ver en temas de, pues, resuelves problemas ajenos. En tu caso, y pues problemas muy íntimos, ¿no? No siendo psicólogo, pero después ya me dirás ahorita por qué terminaste en esos lugares. Pero te interrumpí. Dime. Así es, y acabas de dar en la clave, porque lo que descubrí después es que el sentido de yo ser psicoterapeuta no era escuchar los problemas de los demás, tanto como ayudarles a resolverlos. Ayudarles a dar ese salto, como decía Einstein, ¿no? El problema en el que, en el nivel en el que se generan los problemas, ahí no los puedes resolver, sino llevarte a un nivel más alto de conciencia, de sabiduría, de conocimiento, y ahí es donde los puedes resolver. Entonces, justo esa fue lo que a los 19 años no comprendía y que después comprendí. Y dije, claro, no es de que yo no quiero sentarme a escuchar los problemas de los demás, pero sí quiero ayudarles a resolverlos. Sí y eso fue lo que se convirtió en mi pasión. Entonces, en su momento, a los 19 años, me dije, no sé qué es lo que quiero. Apliqué a la UNAM a letras inglesas porque letras inglesas. Me encantaba leer, me encantaba leer novelas. Durante toda mi adolescencia no tuve amigos, no tuve novias, pero devoraba libros de psicología, de espiritualidad, de religión. Ñoño, ¿no? Súper ñoño, súper ñoño. Cuando no era de moda, cuando no estaba de moda ser ñoño, ¿no? Sí, y me tocó el bullying y todo por ser ñoño. Y entonces me di un año y dije, pues no sé bien qué es lo que quiero, me voy a dar un año. Y ese año trabajé, hice algunos trabajos para juntar dinero y me fui con un amigo Gabriel Mercado, que le dio la vuelta al mundo en un año. Estuvo un año viajando y compré un boleto de avión que siempre podía ir hacia el este. Podía tomar tantos viajes como pudiera hacia el este. Y lo alcancé en Singapur. Y estuvimos en Singapur, Malasia y Tailandia. Como 3 meses. Wow. Y eso me abrió y dije, wow, yo quiero aprender del mundo. Yo quiero aprender de derecho, de economía, de administración, de ciencia política. Quería ser un todólogo, del pero mundo. No te aterrizabas en ningún lado. Eso. Y entonces pues, vi opciones y dije, pues relaciones internacionales tiene un poco de todo, nacional e internacional. Por eso me metí a relaciones internacionales al ITAM. Y ahí, pues, hicieron un cambio de estudios, metieron más contabilidad, más administración, quitaron historia, quitaron filosofía. Todo lo que te gustaba. Exacto. Y encontré la ciencia política, que es hermana del derecho, y las teorías del Estado, cómo construimos el bien común, ¿no? Y bajo qué criterios podemos construir un bien común, y todos estos pensamientos de racionalidad, ¿no? Y todos estos criterios, y me encantó. Tuve como maestro en Introducción a Ciencia Política a Alonso Lujambio, el que fue secretario que después fue secretario de Educación Pública, que ya falleció. Que ya falleció por cáncer.
carismático, apasionado de la ciencia política y me enamoré. Llevé las dos un tiempo y luego me pasé a ciencia política porque no sabía bien qué es lo que quería y pues no tenía mucha capacidad de decir, ¿y qué voy a hacer con esto? Paralelamente, a los 17 años, cuando en un taller con el doctor Alfonso Ruiz Soto, hizo una pregunta al grupo, éramos pues como 50, 70 personas, y yo fui el único que levanté la mano y respondí. Y me vio y me dijo, te vamos a jalar como instructor. A los 17 años. A los 17 años. Y eso se quedó en una parte de mi mente y en retrospectiva yo creo que sabía que me iba a dedicar a eso. Nada más que, pues como que mientras tanto, pues estaba explorando el mundo, como explorando las opciones del mundo. Y fue muy bueno, el ITAM me dio muchas herramientas de razonamiento, de comprender economía, de comprender cómo funciona el mundo, que creo que en su momento fue importante. Okay. Y cuando me faltaba un año para terminar, igual reflexionándolo, fue cuando hice este ejercicio. Dije, claro, lo que yo quiero es ayudar a la gente a resolver sus problemas emocionales, psicológicos. Y eso es lo que me apasiona. Como yo he ido resolviendo los míos, nunca acabamos de resolver, pero he hecho grandes pasos en resolver mis problemas y en dar a conocer esta información fantástica, que cómo no tenemos todos más información sobre nosotros mismos, sobre cómo manejarnos a nosotros mismos. Pero terminaste la carrera de ciencia política. Sí, porque faltaba un año. Y dije, pues ya termino. Ya la terminas, pero trabajaste en otros lados, trabajaste en oficinas, no te dedicaste a la psicología de lleno. ¿Y ahí cómo te fue? ¿Cómo estabas? Así es. Lo que pasa es que nunca hice nada de ciencia política. Okay. Lo que pasa es que terminé y me casé. ¿Joven? A los 27. Joven. Tuve mi hijo a los 28. Y me metí a trabajar en una empresa donde la familia éramos socios, un pequeño laboratorio farmacéutico que se llama Innovare. Y fue como el camino donde dije, a ver, pues cómo, pues ya tengo un hijo, ¿no? Tengo una esposa, tengo un hijo, pues necesito trabajar y generar ingresos. No me interesa mucho tanto realmente la ciencia política. Ya vi que la realidad de trabajar en ciencia política es toda otra cosa. Y entonces dije, ¿dónde puedo trabajar que me dé la flexibilidad para paralelamente estudiar como psicoterapeuta y poder eventualmente hacer una transición poco a poco? Y dije, pues ahí, en ningún otro lado. Y ahí me metí y estuve 6 años trabajando en una empresa, sentado en un escritorio, haciendo trabajos administrativos. Pero no eras enteramente feliz. No era nada feliz. Apasionaba. Nada. No era nada feliz, pero aprendí más sobre el mundo. Y lo que pasa es que vamos aprendiendo en la vida lo que sí queremos muchas veces a partir del contraste con lo que no queremos. Yo creo que ahí priorizaste entre lo que querías y lo que necesitabas, porque tal vez necesitabas generar ingresos para ti, para tu hijo, y como que a la mitad del matrimonio y de sostener a tu hijo, pues no podías decir, pues ahora creo que quiero ir por acá. Así es. Como que te diste bastante tiempo para iniciar ese tema, ¿no? Así es. Ok. Oye, regreso a lo que tú dijiste. Los hago porque tú lo dijiste, claro, pero todo. no por metiches. Todo. Pues. Si me dijiste que tuviste una adolescencia un poco complicada. Y me llama la atención porque cuando hablé con tu hermana, me dijo una de las cosas que tú siempre habías sido muy tranquilo, muy ordenado, muy disciplinado, como cero fiestas, lo acabas de decir, no tenías muchos amigos, no muchas fiestas. Y dice, y yo lo vi en Nueva York, que nos fuimos a un campamento de meditación o un taller de meditación en Nueva York, y ahí lo vi con todos los alumnos feliz, radiante. Fue la primera vez que yo vi a mi hermano verdaderamente feliz y contento. Pero me dice, tenían el pelo largo, y yo, Ricardo, tenía el pelo largo. Es que no me imagino así como un poco hippie tu personalidad. Aretes. Pero entonces, ¿qué pasó en la adolescencia de Ricardo y qué pasó después para convertirte ahora en lo que eres?
Así es, así Pues es. sí, nos puedes platicar. Y ha sido un viaje fascinante porque ha sido como varias vidas en una Pues sola vida. platícanos, de eso se trata. Y entonces mi tendencia es, como lo hemos comentado en el pasado, ¿no? Mi tendencia, yo tengo un cerebro muy ansioso que heredé de mi mamá y este cerebro ansioso se tranquilizaba haciendo las cosas bien y siendo el niño bueno, el correcto, el propio, el que sonríe, el que complace, ¿no? Y vamos desarrollando diferentes mecanismos de defensa a lo largo de la vida de acuerdo a lo que nos salen más naturalmente. A mí me salía bien sonreír, complacer, ser el niño bueno y llevarme bien con la gente. Y eso en primaria funcionó muy bien. Yo en primaria me fue muy bien, tenía muchos amigos, me la pasaba bien, aunque siempre fui muy tímido, al igual que mi mamá. Mi mamá tiene probablemente lo que se llama en psicología timidez estructural, que es un grado de timidez ya muy, muy intenso. Okay. Y yo no creo que haya llegado a tanto, pero tenía mis amigos de la escuela, pero por fuera pues siempre me daba como esta timidez, que es un rasgo ansioso. Y recuerdo a mi mamá decirme en vacaciones, ve a jugar con esos niños en algún hotel. Tu mamá te decía, me decía, ve a jugar con esos niños. Y yo decía, no. ¿Cómo? No sé cómo. Entonces, cuando entré a la adolescencia remueve muchos fantasmas. Claro. Y saca muchas cosas. Y entonces tuve la circunstancia donde en sexto de primaria, cuando terminé sexto de primaria, nos fuimos a Estados Unidos porque mi papá quería que yo fuera tenista profesional. Okay. Entonces vivimos 2 años en Estados Unidos. En una clínica de tenis. En una clínica de tenis. Nos fuimos con la familia, pero yo iba todas las tardes 3 horas a la clínica de tenis y los sábados todo el día. Pero el tema es de que cambié de escuela y en primera y secundaria llegué a un país nuevo, a una escuela nueva y a la academia de tenis donde yo era de los chicos. Yo llegué a los 13 años y había desde los 13 a los 19. Y eso evocó mucha inseguridad en mí. Los eventos externos no generan inseguridad, evocan inseguridades que ya están en mí. Entonces evocó mucho esa inseguridad en mí y me convertí más callado, más introvertido. Todavía más. Todavía más callado y todavía más introvertido. Y luego terminé octavo en el sistema de Estados Unidos, terminé octavo y entré a high school a otra escuela diferente. Entonces entré a otra escuela diferente, otro cambio, una escuela mucho más grande y que igual complicado. Y yo no tuve amigos ese primero de secundaria, ese segundo de secundaria. Me fui, descubrí la lectura, la ciencia ficción, me encantó. Y el segundo año descubrí la psicología y la espiritualidad y leí clásicos de psicología como El Cuarto Camino a los 16 años, los 15, 16 años y muchos de este tipo de cosas cuando no estaban de moda. O sea, se hablaba poco y en los adolescentes nada. Entonces yo descubro un mundo fascinante para mí del cual nadie hablaba y eso fue difícil. Y luego nos regresamos a México y entro a la cuarta escuela en 4 años, a un grupo cerrado. ¿En qué escuela? En el colegio alemán. Yo estudié en Tacubaya del colegio alemán en primaria, que la cerraron. Y entonces... es que tiene cierta ascendencia alemana, ¿no? Por tu apellido materno es Müller, ¿no? Sí, mi abuelo era alemán. Ok. Y entonces entro al colegio alemán, pero yo no conocía a nadie básicamente ahí, y ese tercero de secundaria fue más difícil porque ahí sí viví bullying y fue muy difícil porque yo me sentía muy mal y aprendo todo esto de psicología y aprendo del ideal del iluminado. O sea, hay un estado donde una persona puede manejar sus emociones, generar paz, enfrentar los retos, el nivel de conciencia tan alto que describen muchos caminos espirituales y la psicología, y yo me sentía lo más bajo de lo más bajo. Porque además, en la adolescencia me empezaron a gustar las chicas. Pero me daba pánico hablarles. Me daba pánico hablar. Entonces yo vivía con mucha ansiedad, con mucha inseguridad, y como nos sentimos con nosotros, lo vamos proyectando hacia afuera. Y entonces esta ansiedad y esta inseguridad en tercero de secundaria la proyecté hacia afuera y lo que recibí fue mucho rechazo. Bullying. El primer día que llegué, que entré a la clase, me senté hasta atrás en un lugar que estaba vacío y el cuate de un lado me volteó a ver
y traía un cuaderno donde venía una imagen de Bart Simpson dibujada, la clásica imagen de Bart Simpson dibujada, ¿no? Y yo tenía el pelo cortito. Y entonces tomó el cuaderno y lo puso junto a mí. Y hay cierta similitud, tengo que aceptarlo. Y volteó todo el salón, vio la imagen, me vio a mí y se murieron de risa. Y ya te dijeron Bart Simpson. Y me dijeron Bart Simpson por el resto de tercero de secundaria y toda la prepa. Pero no se rieron era el primer día. Ajá. Yo no conocía a nadie. Ese fue tu recibimiento. Ese fue mi recibimiento. Entonces no se rieron conmigo, sí, se rieron de mí. Claro, adolescentes, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Y sobre todo un cuate que pues me agarró de su cerdito, como dice, ¿no? Y estuvo friegue. Y hoy lo comprendo como eso. Como yo me sentía así, pues yo propiciaba que me trataran así. Uh-huh. Yo me sentía tan inadecuado y tan inseguro que propiciaba que me trataran de esa manera. Uh-huh. Entonces recuerdo mucho una vez, ¿no? Que este cuate se acercó una vez y me dijo, ¡qué feo estás! Hijo de su madre. Pues sí, adolescente. Y recuerdo ir al espejo y verme al espejo y decir, pues sí estoy feo. Ni modo, sí estoy feo. Y entonces, bueno, pues ese es de donde empecé. O sea, ya ahí empieza un periodo importante que es secundaria, prepa, en donde uno toma grandes decisiones, ¿no? O sea, Así es. Y sin embargo, afortunadamente siempre tuve el respaldo de decir, mira, estoy fregado, pero sé que puedo hacer, sé que puedo cambiar, sé que puedo manejar mejor mis emociones. Pero ¿quién te decía eso? Los libros, la lectura que tú ya tenías en el bagaje que habías estudiado. Así es. No fue alguien que te apoyara. O sea, no. Tú mismo con tus propios conocimientos adquiridos. Mira. Yo y los libros. Que los libros y la teoría pues te llevan hasta cierto punto, uh-huh. pero no te llevan tan lejos. Entonces esa fue como mi base y poquito a poco fui, yo tengo, como lo hemos comentado, un esquema perfeccionista, ¿no? Perfeccionista en esta visión como tranquilo, el niño bueno, el complaciente, que ahí en secundaria el niño bueno ya no era el popular, al revés, era el estúpido, nerd, raro. Sí, pero entonces, ¿cómo derivó este chavo en el de la colita y aretes? O sea, ahí va. No entiendo. Ahí va. Entonces, en este proceso del niño bueno, pues como la parte adolescente natural, de adolescentes, generamos cierta rebeldía, que la mía fue más mental que cualquier otra cosa, para decir, esto me enseñaron, de todo lo que me enseñaron, esto sí lo tomo y esto sí me interesa, esto no lo quiero y lo deshago. Y entonces en este proceso fui poco a poco descubriendo realmente quién era yo y quién quería ser. Uh-huh. Y yo no quería ser solo el niño bueno. Porque aparte decían, no, pues a las chicas no les interesa el niño bueno. No les interesa, pues en ese momento en la adolescencia, pues el popular, ¿no? Y la clásica imagen del masculino, ¿no? El asertivo y el competitivo. A mí me chocaba jugar fútbol, me chocaba que me empujaban. Pero eras bueno en tenis, ahí no había... No era bueno en tenis. La verdad es que no era bueno en tenis. No era bueno para ningún deporte. Fíjate, o sea, cómo tú propiamente, a pesar de que estuviste en clínicas y que tu papá quería que fueras jugador profesional, descubriste, pues es que no lo soy. O sea, no soy bueno jugando. En la academia de tenis éramos 50. Yo siempre fui el 49. En el ranking eras el 49. Claro que era de los más chicos, ¿no? Pero bueno, finalmente eso no ayudaba mucho. Eso no ayudaba mucho, ¿no? Y lo que pasa es que una de las cosas que vemos en semiología es que todos tenemos un código genético de para lo que somos buenos y para lo que no somos buenos. Uh-huh. Y uno de esos es el énfasis genético. Y algunos somos más buenos para los temas racionales, uh-huh. y otros son más buenos para los temas emocionales, y otros son más buenos para los temas motrices y físicos. Uh-huh. Mi papá motriz pues, era muy bueno para todos los deportes y él asumía que iba a tener un hijo así. Pero yo soy bueno para los temas racionales. Uh-huh. Por eso pues me metí a la lectura, siempre me fue bien en la escuela, ¿no? Y esa era como la parte en lo que salía, en la que tendía a sobresalir. Uh-huh. Entonces eso fue integrando mis propias fortalezas y fue integrando y sobre todo un proceso de autoaceptación muy importante, donde fui dándome cuenta que mi enemigo era yo, mi autocrítica,
Mi autodevaluación, el yo estarme juzgando como que no era suficiente y como que debería de ser el seguro, tengo que ser el seguro, yo era mi propio y mi peor enemigo. Y al irme reconciliando conmigo, a partir de primero una aceptación plena, pues soy lo que soy. Y así estoy bien. Y así me acepto, soy lo que soy. Y en segundo lugar, una transformación creativa. ¿Ok? A partir de lo que soy, hacia dónde me quiero dirigir. Y entonces me quiero dirigir hacia hablarle a la chica. Manejar mi ansiedad, aguantármela para hablarle a la chica. Eso fue un gran motivador y eso se lo agradezco mucho a mi papá, porque mi papá, luego yo le platicaba, sí, es que hay una chica en el camión, tercero de secundaria, una chica en el camión que me encanta, súper linda, fantástica. Y me preguntaba, me decía, ¿ya le hablaste? Y yo, no, es que ¿cómo le voy a hablar? ¿No? Y yo, pues con mi autoconcepto de feo, aburrido, inseguro, pues ¿cómo le voy a hablar? Y mi papá me enseñó esta insistencia, y gracias a él dije, pues le voy a, no sé cómo, pero le voy a hablar. Y le hablé. Al final de tercera de secundaria, y le hablé. Y me fui y me hice su amigo. Y nos hicimos muy amigos. ¿No? Y no pasó nada. Fue mi primer amor, mi amor platónico, pero le hablé. Pero y fuimos amigos. Una barrera psicológica increíble. Rompí una primera barrera psicológica increíble. Y pues de ahí ya finalmente le hablé a más chicas y las invité a salir, y como fui en este despertar. Y fue difícil, todo prepa, porque fue el mismo colegio. El cambio de tercero de secundaria, primero de prepa, fue importante porque ahí removieron los grupos. Y sobre todo el que más bullying me hacía quedó en otro grupo, y en el nuevo grupo encontré 2 amigos. También de los más raritos, de los más alternativos, nos gustaba la Guerra de las Galaxias, yo les platicaba de estas cosas raras y me oían un poco, y entonces encontré un espacio un poco mejor ahí, pero toda la prepa en ese sentido fue más difícil. Ahí fui hablándole más a las chicas, invitando a las primeras chicas a salir, y después cuando terminé la prepa y me di el año y tuve otro tipo de experiencias, ya se acumuló, y cuando llegué, y hubo un momento, claro, me molestaban por Bart, por el pelo chiquito. ¿Qué fue lo que hice? Pues me lo voy a dejar largo. Grande, sí. O sea, es largo, sí. ¿Cómo le hago para no parecerme a Bart Simpson? Y ahora eres Jimbo, ¿no? Sí. Pero... Y entonces, en ese viaje, por primera vez me hice una colita, ya me creció suficiente el cabello como para hacerme una colita, y un poco en esta cosa de, pues yo no quiero ser el nerd, el niño bueno, el nerd. Entonces, el pelo largo, ¿no? Me hice en ese año también el piercing que nunca se me cerró, que ya desde que me casé ya no lo uso, pero ya nunca se me cerró. Y un poquito en esta rebeldía más mental, digamos, y fui aceptándome y construyéndome, ¿no? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Y manejando la ansiedad, algo súper importante, y el perfeccionismo. Como este ideal, como lo hemos comentado, ¿no? Como un ideal de repente puede estar tan alto que yo me juzgo como inadecuado, me peleo con ese ideal porque no lo aterrizo a que, a ver, el ideal lo puedo usar como una estrella a la que yo me dirijo, pero no para juzgar y descalificarme en mi presente. Eso no es lo sano. Lo sano es me acepto y luego me dirijo hacia allá y voy caminando hacia allá. Entonces todo este proceso que lo viví pues bastante solo en toda esta época, después a los 21 años me encantó una chica, nos hicimos amigos y le pedí que fuera mi novia por primera vez. A los 21 años logré tener suficiente seguridad y confianza para eso, ¿no? Y me dijo que sí. Y tuve mi primera novia. Muy bien. ¿Que no fue tu esposa? Que no fue mi esposa. No, ya después vino otra. Y a los 22 años me cortó. Y me dijo, es que, me acuerdo hasta el día de hoy, es que a veces me da igual si te veo o si no te veo. Entonces no sé lo que siento. Y eso me partió en el eje. Me pegó durísimo. Otra vez regresaban esas inseguridades. Todas no soy suficiente, no soy suficientemente masculino, seguro, atractivo, etcétera, etcétera.
algo que en semiología le llamamos la huella de abandono, que es muy importante, y entonces el miedo a ser abandonado. Todos tenemos una huella de abandono, todos tenemos este miedo a ser abandonados y muchas veces en las relaciones se ve de manera clara. Y aprendí algo bien importante. Dije, hijos, quiero sanar a fondo. Esto que estoy sintiendo, este dolor del corazón partido que estoy sintiendo, quiero sanarlo a fondo. Sé que lo puedo sanar. ¿Cómo le hago? Porque la trampa, las mentiras que nos enseñan allá afuera, es que, ay, es que te rompe el corazón, maldita vieja. Vamos a escribir una canción sobre rata de dos patas, ¿no? Como allá afuera tienen la culpa de mi dolor. No. Y esa es una mentira. Pues es tu responsabilidad. Mi dolor es mi dolor y si mi corazón se partió, pues puedo fortalecerlo para que no se parta. Sí. Y entonces dije, hijos, la teoría mi trabajo y la teoría me lleva hasta cierto punto. Necesito practicar más. No necesito, deseo. Prefiero practicar más. Y entonces empecé a ir a un centro de meditación en Nueva York. Y de hecho decidí salirme de la universidad un semestre. Ya te habías tomado un año sabático y además te tomaste un... Así es. Pues te la llevaste muy tranquila. Me la llevé muy tranquila. Con tus papás no tuviste problemas. Muy tranquila. Mis papás no se metían ni para el bien ni para el mal. Bueno. Y me fui allá a trabajar. Me fui a trabajar a un centro de meditación durante un semestre. Porque dije, esto lo quiero trabajar a fondo. Yo nunca fui ambicioso en términos mundanos. A mí como que hacer lana y tener para un departamento, casa, tener puestos, como que eso nunca me llamó la atención. Dije, no, yo quiero esto. Y entonces me fui a este centro de meditación que se llama Siddha Yoga en el estado de Nueva York, en Fallsburg, un semestre. Y fue una experiencia transformadora. Para empezar... Regresaste siendo otro. Había gente como yo. Claro, igual de raros, igual de inseguros. Así es, porque ubiquémonos, ahorita el desarrollo personal y la meditación y el yoga lo ves en cualquier espectacular ahorita. No, ya hay miles de libros, YouTube. Pero hace 30 años nadie hablaba de eso. O sea, yo no hablaba con nadie de mis amigos raros, algunas cositas por encimita. Entonces llego a un lugar donde todos están igual de locos, comillas, que yo. Todos tienen este mismo deseo de comprenderse mejor, de sanar, de entenderse, la meditación, el canto. Y además pasó algo fantástico. ¿Cómo? Por primera vez fui popular. ¿En serio? Porque ahí... Primero lo que yo ya no era el mismo que a los 14 años, a los 15 años, pero además mis valores y mi forma de ser y todo eso ahí era valorado. Lo que afuera no era tan valorado, ¿no? Y entonces empecé a tener pegue, ahora sí como dicen, la primera vez que tuve pegue, ¿no? Y seguramente en alguno de esos momentos fue cuando me vio mi hermana y me vio así brillando, porque además a mí me gusta mucho la comunidad. Descubrí que para mí conectar con gente, conocer gente, platicar, esto que estábamos haciendo tú y yo, ¿no? Esto que les estoy compartiendo, para mí esto es muy valioso. Esto es hacer comunidad, o sea, transmitir el conocimiento, las experiencias, la sabiduría. Esto es justamente enriquecer. Ahorita me estás, claro, enriqueciendo a mí, pero seguramente a muchas personas que a lo largo de tu vida es parte de tu vocación, porque también escuché a ya no supe si es tu novia con quien hablé, con mi pareja Rocío, o con tu hermana, que una de las cosas que te define es tu vocación de servicio, ¿no? Que no encontrabas en una oficina administrativa realmente, pues, a quién estoy ayudando, a quién estoy sirviendo. Y por eso hiciste esta transformación, porque te gusta hacer comunidad. Así es. Y entonces comer juntos, o sea, tener amigos con los cuales comíamos, nos íbamos a meditar juntos, hablábamos de este tipo de cosas, trabajábamos juntos, sentí una comunidad. Yo creo que, pues como no lo había sentido desde niño en la familia, porque en la adolescencia pues se separaron mis papás, tenían conflictos, como que no había mucha comunidad. Y eso fue muy hermoso y sí, en esa época brillé
y di un paso en la sanación bien bonito y bien importante, y eventualmente eso se relaciona con esta vocación de servicio, justamente, que es que esto me ha ayudado tanto a mí, ha sido tan transformador en mi vida y sigue siéndolo, que quieres compartir, que lo quiero compartir, Y hay este concepto de Ikigai, de japonés, que es la vocación, digamos, ¿no? Que conjuga en lo que soy bueno, lo que me gusta hacer, el servicio que yo puedo aportar a los demás, por lo cual están dispuestos a retribuirme, y lo que yo quiero aportar al mundo, el granito de arena que yo quiero aportar al mundo. Y estudiando ciencia política cobré conciencia de algo, que es que el problema del mundo no es político, en mi opinión. El problema de fondo del mundo no es político. El problema de fondo del mundo es de conciencia. Mientras tengamos políticos en el nivel de conciencia del egoísmo, donde lo que quieren es poder, fama, dinero, control, ¿no? Pues no podemos armar un gobierno en pro del pueblo. Pero también políticos, pero los políticos son reflejo de una sociedad. Total. Tenemos una sociedad bastante egoísta. Total. Bastante... Totalmente. O sea, que ponen siempre en medio, no la comunidad, lo que decíamos, sino la individualidad. Y cada vez más. Entonces, tú estudiaste ciencia política, pero los conceptos básicos de la ciencia política es el bien común. No existe. Es que no existe. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Más bien... Y el punto es que dije, ¿cuál es el granito de arena que yo quiero aportar al mundo? Mi granito de arena. ¿Es en política? No. Porque en el fondo, o sea, imagínate, si le diéramos una buena terapia a los políticos del mundo, transformaríamos el mundo, Transformaríamos el mundo. El problema es que pues, no están en este nivel y la naturaleza de la política tiende a atraer a gente con deseo de poder, ¿no? Y con deseo de poder pues en ese sentido. Así como se juntaron este tipo de personas en Nueva York, pues en la política justamente de pronto arriban todas estas personas. Fíjate, yo estudié Derecho por algo, pues no similar, pero a mí me gustaba mucho hacer la política, al menos en la teoría. Yo en la preparatoria me devoraba la revista Proceso y los libros y las opiniones políticas y las columnas. Otra vez un poco la parte ñoña. Y dije, quiero ser político, quiero también servir. Yo fui en el CUM. Entonces también nos influyen mucho en el tema del bien común, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, puedo hacer desde mi vocación servir a muchos desde la política. Dije, bueno, pues, y después y estaba a punto de estudiar ciencia política, pero de pronto sí me decidí por Derecho, porque dije, creo que es mucho más completo. Y un abogado acaba en todos lados. Y bueno, por eso me decidí por la abogacía. Y nunca trabajé y nunca trabajaba en el sector público porque me desencantó. O sea, no. Después me gustó mucho el Derecho y ahí me quedé. Pero inicié con esta sensación de la política, porque la política, como dijimos, en esencia es el bien común, que tú desarrollaste desde una perspectiva más privada en lo individual, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cómo puedo aportar yo? ¿Cuál es el granito de arena que yo quiero aportar al mundo, a los demás? Es en ayudar a dar el siguiente paso en el nivel de conciencia. El siguiente paso. Y entonces, a nivel de terapias individuales, de pareja, y después cursos y talleres que ayuden a llegar a más gente, que ahorita con la tecnología es maravilloso. Y entonces llevo 3 años, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Y dando una serie de cursos y talleres, muchos gratuitos, mi live semanal con ciertos temas, y es hermosísimo porque la gente me lo agradece y veo que lo malo del tema en línea es que cuando me toca apoyar a alguien y veo el paso que dan, eso es muy reconfortante, porque me queda claro que el sentido que tiene con el paso que dan. El tema en línea es que te imaginas que les ayudas a alguien, te imaginas que alguien está escuchando, pero cuando recibo esa retro, que dicen muchas gracias por todo este material gratuito, doy mucho material gratuito que me ayuda a dar estos siguientes pasos para vivir más tranquilo,
para vivir con mayor aceptación, con mayor amor propio, con mejores relaciones con las demás personas y con este principio. Entre más me acepto yo, entre mejor relación tengo conmigo, estoy en un mejor espacio para tener una mejor relación con las demás personas, porque finalmente eso es lo que voy a estar proyectando y a nivel inconsciente eso es lo que la gente va a estar captando y va a tender a reflejarme. Ok. Ricardo, antes de ya pasar a tu tema profesional, nada más quiero hacer 2 paradas, o una que está un poco vinculada. Hablaste de que tus papás también se separaron, pero creo que se separaron tú y tu hermana ya estando grandes, o sea, ya bastante conscientes. ¿Cómo te llevaste con ese tema? ¿Cómo lo digeriste? ¿Y cómo te ayudó eso o te viste reflejado o algo que te haya remitido a tu propio divorcio? Porque tú también te divorciaste. Aquí parece que se vienen a sentar todas las personas que están divorciadas excepto el primer invitado. Pero es que es algo bastante cotidiano. Pero claro, ya de eso, por favor. estadísticamente bastante común. Pues el caso de mis papás fue que desde mi adolescencia empezaron a distanciarse. Y pasaron un proceso como de 10 años, creo que 9 años, donde estuvieron en un proceso de separación, pero sin divorciarse. Entonces, en esta adolescencia, mi familia nunca fue muy integrada. O sea, mi papá es un espíritu libre, que siempre iba y hacía sus cosas. Okay. Y mi mamá es un espíritu... por llamarlo así, ¿no? Mucho más casero, mucho más introvertido, sí, mucho más solitario. Entonces, la dinámica de mi familia ya era... Pues, cada quien por su lado. Exacto, básicamente, cada quien por su lado. Y de hecho hubo un momento en mi adolescencia, no sé cuántos años tenía, 18, 19 años, pero como muy jovencito. Es que en esta ausencia relativa de mi papá, mi mamá empezó a recargarse cada vez más en mí como el hijo mayor, único hombre y el hijo mayor, recargarse más en mí en la adolescencia, para temas de dinero, para temas de administración de la casa, porque son temas que no le gustaban a mi papá. Y entonces mi papá le gusta divertirse y pasarla bien, y tiene un gran espíritu hedonista que me encanta, y entonces él no le gustaba meter, nada más le decía a mi mamá, no, hombre, no te preocupes, va a salir todo. Y mi papá se quedó sin trabajo. Cuando estaba en un laboratorio farmacéutico, tuvo que cerrar, que empezó él con mi abuela, y tuvieron que cerrar en la crisis de 94, y se quedó sin trabajo, y mi mamá, muy ansiosa, pues me tocó ser como un respaldo, y incluso en algún momento me dijeron, a ver, queremos que te sientes con nosotros a ser un árbitro en nuestra relación de pareja. ¿En serio? Sí. O sea, te pusieron en ese papel tan complicado y tan... Sí. Cero sano, cero nunca sano. Lo hagan. O sea, no. Los hijos no tienen por qué meterse en ese tema de parejas. Consíganse un terapeuta, por favor. Pero, pues yo recuerdo que yo los escuchaba y los veía tan diferentes y tan cada quien ya en su mundo y en su vida, que dije, pues yo no sé qué hacen juntos. ¿No? Dije muchas cosas. No sé qué haya dicho en ese momento, pero bueno, la cosa es que yo tuve muy clara esa conciencia de que son muy diferentes, de que no vienen al caso, se conocieron a los 16 años, se casaron a los 21 años, y había un tema donde mi papá pues, quería experimentar otras cosas. En semiología vemos que hay un ciclo de soltería que es muy sano que todos tengamos, donde experimentamos muchas cosas. Y después podemos pasar un ciclo de pareja cuando cerramos el de soltería. Y luego podemos vivir un ciclo de pareja. Y si cerramos el ciclo de pareja, podemos pasar un ciclo de familia donde tenemos hijos. Lo ideal es vivir esos ciclos así. Mi papá nunca tuvo su soltería como muchas personas y pasó de hijo de familia a esposo. Padre de familia. Entonces pues tenía estas inquietudes que eran incompatibles con lo que quería con mi mamá, pero no se soltaban, como suele pasar. Un poco de codependencia, ¿no? Sí, total. Entonces tardaron 9 años en este proceso, desde la primera vez que mi papá se fue de la casa. No fue dramático, eso fue algo muy bueno, fíjate. Yo aprendí sobre que una separación no tenía que ser dramática. Mi mamá lo sufría, pero no había gritos y sombrerazos, ni maldiciones, ni mucho menos, ¿no?
y nos veíamos a veces justo los 4 porque, pues, para vernos con los hijos. Entonces, creo que eso fue algo muy positivo. Se llevan bien. Que aprendí, hasta el día de hoy se llevan bien. Eso lo tomaste entonces, porque si Así viste es. que un matrimonio de tus propios padres terminó en Así términos razonables, sensatos, Así es. pues supongo que algo pasó así contigo, ¿no? Así es, así es. Entonces eso fue algo como muy positivo y después, pero claro, yo me casé como buen perfeccionista con la idea de yo hago las cosas bien. O sea, yo no me divorcio. ¿En serio? Recuerdo, sí, la primera vez que surgió el tema, ya después de 3 años de casados con mi terapeuta de ese momento, ella dijo la palabra divorcio. Yo le dije, no, a ver, espérate. Ese tema no se toca. Yo no soy de los que se divorcian. Okay. Yo no soy de las personas porque los que se divorcian pues son unos fracasados. Yo no, yo hago las cosas bien. Ok. Pero tenía mucho que aprender. Tenía mucho que aprender. Sí. Y entre otras cosas, algo que hemos platicado, ¿no? El sacrificio. Yo en ese momento estaba trabajando en un lugar donde yo no quería trabajar, estando en un matrimonio donde yo ya no estaba contento, y en un estilo de vida para complacer a todos, tratando de ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, porque además mis padres estaban separados, entonces el fin de semana había que ver a los suegros, había que ver por un lado a mi papá, por otro lado a mi mamá, había que, ¿no? Muchas cosas, y entonces yo estaba agobiado en ese momento por estas exigencias que parecerían externas, pero que en realidad eran internas, y yo no lo estaba pasando bien. Yo no lo estaba pasando bien. Entonces me di cuenta que estaba sacrificando muchas cosas, que yo realmente no había vivido mi proceso de soltería de la mejor forma, que la mamá de mi hijo, que la quiero mucho y la estimo mucho, y es una mujer maravillosa, pero que ella es muy católica y tenía sus creencias y su forma de ver la relación, su forma de ver la familia, mucho más tradicional que yo, y sobre todo en ese momento, hace 15 años, 16 años, y yo tenía mi forma de ver las cosas, de mi forma de ver la pareja, mi forma de ver la vida, y yo tenía así ambiciones internas muy altas. Recuerdo una plática importante que tuve con ella y le dije, y es que llevamos 3 años de casados, y le dije, oye, es que me gustaría como que nos lleváramos mejor, o sea, como que creciéramos juntos, como que, no sé, creciéramos juntos, creo que eso podría sintetizarlo. Y ella me dijo, ¿cómo? Pues estamos muy bien. Y yo dije, wow, ella está muy bien con la relación, con cómo está. Y yo estoy muy insatisfecho. Qué raro. A mí se me hizo rarísimo. Y entonces le dije, pues... El insatisfecho eras tú. El insatisfecho era yo. Pues estábamos en la inercia, en la rutina, pues nos íbamos a comer. Ahí no habías dado el salto a ser... Yo estaba empezando a estudiar. Ya. Yo decidí estudiar eso, pero después me casé, tuve el hijo, me metí a trabajar en este lugar, etcétera, etcétera. Y entonces, después de que nació mi hijo, encontré este lugar que ofrecen, el Instituto de Terapia Racional y Emotiva de México, que ofrecen un programa de maestría de 3 años, donde aceptan no psicólogos, donde te preparan de cero para dar terapia racional emotiva conductual. Y una excelente formación. Después yo fui maestro y terapeuta del Instituto de Terapia Racional Emotiva durante 10 años, y que fue maravilloso, pero yo estaba empezando a estudiar eso. Yo estaba trabajando como un puesto administrativo y estaba... O sea, la insatisfacción de pronto llegó por todos lados. Así ¿no? es, por todos lados. En el profesional, en la familia. Por todos lados. ¿La paternidad cómo la llevaste? Realmente yo no estaba listo. O sea, en retrospectiva, yo no estaba listo para tener un hijo y me pesaba mucho. O sea, porque yo tenía que ser el mejor padre, pero también el mejor esposo, pero también el mejor trabajador, pero también el mejor no sé qué. Y entonces yo vivía muy agobiado, y la situación del trabajo
que me consumía muchísimo tiempo es que era un pequeño laboratorio farmacéutico donde cada semana luchábamos por pagar la nómina. Y yo, pues, medianamente inteligente para esas cosas, creo que hice un trabajo decente para todo eso, pero finalmente yo, como con este exceso de responsabilidad que podemos tener los perfeccionistas, pues yo dije, yo tengo que sacar adelante la empresa casi, ¿no? Y fue muy pesado, ¿no? Me despertaba en la mañana, en la madrugada, me acuerdo una vez que me desperté en la madrugada, no compramos los frascos, yo no pedí los frascos, no va a llegar a tiempo para poder producir y entonces no sé qué. Bueno, vivía en una ansiedad y un estrés muy, muy alto. Y entonces, en este proceso de quién soy yo y qué es lo que quiero, que nunca terminamos en este proceso, lo que fui dándome cuenta, pedí que fuéramos a terapia de pareja para abordar, empezamos a pelearnos, en el 4º año de matrimonio empezamos a pelearnos y le pedí que fuéramos a terapia de pareja y ella no entendía por qué, no entendía cómo, pero dijo, bueno, ¿qué? Y aprendimos unas formas de comunicarnos que me pareció excelente y que ahora enseño, ¿no? El diálogo constructivo, y dejamos de pelearnos. Pero sí nos dimos cuenta que teníamos visiones muy diferentes de lo que es una pareja, de lo que es una familia. Pero sí aceptó ir, o sea, sí fue. Sí, a regañadientas, y sí aceptó ir. Es que yo conozco muchas personas, muchas parejas que dicen, no, yo no creo en esas cosas. Sobre todo los hombres. Y también algunas mujeres. Algunas mujeres, pero sobre todo los hombres es no aún van, más común. ¿no? O sea, dicen, y no van. O dicen, ya no es necesario, ya no. Así es. Ya está todo acabado, de tal manera que ya no me interesa. Así es. Bueno, está bien. Y entonces ella, vimos, ¿no? O sea, ella le gustaba vivir así, le estaba feliz jugando a la familia, tal cual como estábamos, yendo todos los domingos a misa. Yo iba todos los domingos a misa para acompañarla, ¿no? Porque yo en ese sentido, yo creo en el Maestro Jesús, creo en Dios, pero en una visión no tradicional, digamos. Y yo me sentía muy estancado. Yo no me sentía satisfecho. ¿A los cuántos años te...? A los 30, y nos casamos a los 27, a los 31. Duraste 3 años. 4 años casados. Okay. Y al final estuve como haciendo esa reflexión y platicando con ella y buscando dialogar y negociar muchas cosas, pero ella pues estaba en una postura muy rígida. Todo lo que yo había cedido por ser el buen esposo, dije, es que yo no puedo estar bien así. Recuerdo que pedía, yo necesito 2 horas a la semana para mí. No en el trabajo, no en el estudio, no con el hijo, no con la pareja, para mí. Quiero poder encerrarme 2 horas para leer mis novelas, para lo que sea, sobre todo eso. Y ella, ¿pero por qué? Somos una familia. Y entonces llegaba, decían, ok, está bien, el domingo de 5 a 7. Un poco en el perfil de, si estás en familia tienes que sacrificar. Exacto. Tú, todo. Porque ella no necesitaba ese tiempo. Y entonces no entendía por qué lo necesitaba. Y si yo lo pedía, le pegaba en su propia huella de abandono que todos tenemos y no entendía. Entonces decíamos, bueno, el domingo de 6 a 8. Y llegaba el domingo a las 6 y el drama total. ¿Pero por qué no quieres estar con nosotros? Y entonces, bueno, finalmente fue una decisión muy difícil, pero yo elegí disolver la relación. Okay. Y fue un acto de priorizarme yo. Y aprendí algo muy importante y muy difícil. En contra de mi perfeccionismo, que implicaba en esta versión de perfeccionismo sacrificarme por los demás, yo aprendí que mi responsabilidad principal, número 1, soy yo. Okay. Y que no es sano ser un padre abnegado, un esposo abnegado, un hijo abnegado, porque es un ataque hacia mí. Primero me tengo que ser fiel a mí. Y tengo que ser responsable de mí. Recuerdo mucho en terapia que me dijo, eres muy responsable con todos, menos con una persona, contigo. ¿Quién te dijo eso? Mi terapeuta, mi primera terapeuta, Amira, que se lo agradezco enormemente. 3 años estuve con ella y crecí muchísimo. Okay. Y dije, sí es cierto, me la vivo cumpliendo las expectativas de los demás. ¿Y yo qué? Estabas en el último. ¿Yo qué? Estoy al final. Entonces,
viendo el fracaso de las negociaciones con ella, ¿no? Y viendo las opciones, terminamos las sesiones de pareja y ella tampoco tuvo la mejor actitud y dijo, ese es tu drama personal, este es tu bronca, tú tienes una crisis de identidad, cuando la resuelvas ahí me avisas. Okay. Y en la última sesión de terapia de pareja dijo, bueno, pues ya tienen los elementos para decidir. Y ella se volteó y me dijo, pues decides y me avisas. O sea, es tu problema. Sí. O sea, es tu responsabilidad. Sí. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad en este tema que es de dos. Así es. Y entonces, pero bueno, entiendo. su perfil en su momento, pero entiendo que hoy, la acabas de decir, es una gran mujer y te llevas muy bien. Así es. Creo que te llevas muy bien y creo que ha sido lo mejor para tu hijo, ¿no? Así es, así es. Yo le dije, es que tú te vas a encontrar a alguien que sea más como tú. Y yo me voy a encontrar a alguien que sea más como yo, que tenga esa idea de familia, que quiera estar todo el tiempo juntos, que quiera ir los domingos a misa. Porque yo empecé a decir, oye, yo necesito descansar, yo ya no voy a ir a misa. ¿No? Y ella pues no lo entendió en su momento, ¿no? Yo cometí mis errores, ella cometió sus errores y entonces eventualmente nos separamos. Fue muy difícil, sobre todo para ella, porque pues claro, era mucho más fuerte para ella siendo más católica y teniendo este tipo de expectativas, ¿no? Y pues sí, estuvo muy enojada un tiempo, pero eventualmente se encontró otra persona que el católico, que le gustaba ir a misa los domingos, que tenía una visión más adecuada más compatible de la familia. Y entonces me dijo una vez, ahora entiendo lo que me dijiste, de que eventualmente iba a estar mejor, iba a agradecerlo. ¿Y con tu hijo cuál es la relación? Ese día, ay, no sabes, fue uno de los días que mayor alivio sentí, porque pues sí, cargaba culpa, trabajé mi culpa y lo que quieras, pero sí sentía culpa, entonces fue mejorando la relación con ella y el día de hoy nos llevamos excelente. Nos acabamos de ir en abril, mi pareja Rocío y yo, a España a quedarnos en casa de ella y su pareja. Ajá. Nos quedamos ahí una semana, los cuatro conviviendo a gusto, muy bien y a gusto, ¿no? Y entonces para mí eso es algo... Que eso tendrá que ser la regla general, ¿no? Pero pareciera que en el mundo... Es lo sano. Que sí, pero yo convivo con cualquier cantidad de personas que más bien esa es la excepción. O sea, así es. Siempre es... Porque el mundo no es sano. Entonces, la excepción es lo sano. Sí. Lo excepcional es lo sano, ¿no? Y eso es algo muy bonito y yo a ella la quiero mucho y entiendo que no era nuestro momento, tenía que suceder así. Hicimos lo que pudimos los dos y bueno, ahora estamos bien mejor en este sentido. Tu hijo ya tiene 19 años. 19 años, estudia en Alemania. Estudia en Alemania. Y llevas una relación increíble, bárbara con él, ¿no? Así es, tenemos una relación muy bonita, siempre la hemos tenido. Conforme ha crecido, pues yo lo he disfrutado más y pues hemos podido platicar más, ¿no? En esta parte racional mía y siempre las pláticas, esto que me gusta, ¿no? Hablar de cosas más profundas lo hemos podido hacer. Y entonces siempre nos vimos mucho, o sea, procuré verlo 3-4 veces a la semana, todo el tiempo, toda mi vida, y es muy bonita la relación con él, y es un gran muchacho. Me encanta porque ha aprendido muchísimo. Yo he aprendido mucho con él porque es muy parecido a mí. En muchas cosas es muy parecido a mí y me refleja muchas cosas y me recuerda, por ejemplo, eso, ¿no? Cuando empecé a ver, lo comentamos recientemente, ¿no? Cuando empecé a ver que mi hijo se sacrificaba por los demás, dije, eso yo se lo estoy enseñando. Y no está bien. No está bien. Entonces yo tengo que priorizarme a mí para que él aprenda a priorizarse a sí mismo. Y en ese sentido, pues ha sido un gran espejo y una gran enseñanza verlo a él tan parecido a mí en muchas cosas, diferente en algunas, pero en general tan parecido a mí y eso le da también como un tenor muy de complicidad a la relación. Ok. Ricardo, pues ya para cerrar el tema de tu ámbito profesional, quisiera que
Yo tengo una curiosidad, así, Claro, por favor. de tu ámbito profesional, claro, guardada la confidencialidad correspondiente, ¿cuáles son los problemas que más aquejan a la gente? Yo recuerdo que en este programa, en el primer capítulo, Jorge, mi amigo, dijo, la gente está llena de miedos. Y cerró incluso con una pregunta que nos gustó mucho, que dice, ¿y tú en qué miedo te has descubierto que eres valiente? ¿No? Porque siempre vamos con miedos pues por la vida. Pero sí que me he preguntado recientemente cuáles son los problemas más recurrentes con el que llegan a ti. Aquí vale la pena hacer una distinción importante, que es entre los problemas que creen que tienen Okay. y los problemas de fondo que realmente tienen. Está buena esa distinción. Porque claro, pues no somos expertos. Ajá. Entonces creemos que tenemos, pues como pues, en derecho, ¿no? Seguro llegan aquí que creen que con ideas sobre cómo manejar el proceso legal y tú le dices... No va por ahí. No va por ahí, ¿no? Sí. Nada más que aquí tenemos que ser mucho más sutiles. Entonces... y esos dos se pueden sintetizar en un chiste que yo hago de que la mitad de la gente viene a terapia conmigo porque no tienen pareja y entonces se sienten mal porque no tienen pareja. ¿Porque no tienen porque pareja no tienen o pareja. porque terminaron? Porque no tienen pareja, porque terminaron con la pareja, porque llevaron mucho tiempo sin pareja, ¿no? Porque no tienen pareja. Y la otra mitad vienen porque tienen pareja. Pues sí. Y tienen temas con la pareja. Claro. Sí. ¿A qué me refiero eso? Que hay un problema percibido, que es o tengo pareja y tengo problemas con la pareja, o no tengo pareja y creo que ese es el problema. Pero el problema de fondo no es ese. Claro. El problema de fondo tiene que ver qué pienso yo de mí si no tengo pareja. Y entonces, si no tengo pareja es porque entonces no soy lo que me pasó a mí en la adolescencia, ¿no? Y en el fondo nos pasa mucho eso, es que porque no soy atractivo, porque no sé qué. En el fondo, a veces está en el inconsciente, por eso está, probablemente han visto este iceberg, donde sí viene que el consciente es la puntita de lo que nos damos cuenta de los temas que tenemos, pero en el fondo, como bien dice Freud, ¿no? O sea, en el inconsciente está el 80% de los problemas que no nos damos cuenta ni siquiera que son realmente los problemas. Claro. Y entonces, el problema de la pareja o la no pareja es uno de los grandes problemas. Y hay personas que sí se dan más cuenta de ciertos temas que son inseguridades, manejo emocional, ansiedades, las emociones negativas, ¿no? Es que me enojo demasiado, enojos, frustraciones, corajes, tristezas, ¿no? Ansiedad, donde cobro conciencia, no, pues claro que sí soy muy ansioso, ¿qué hago con esta ansiedad? La preocupación, la aprensividad, la tristeza y cuando raya en depresión, ¿no? Entonces, como el tema emocional es donde ya hay un poco más conciencia de esos temas y vamos escarbándole para hacer una sanación muy a fondo y muy profunda. Y eso es algo bien bonito que me siento privilegiado de poder hacer en las consultas individuales, donde podemos ir mucho más a fondo, y en los talleres y en los cursos, donde dependiendo de la naturaleza, ¿no? Tengo un entrenamiento de 8 semanas donde sí vamos muy a fondo y algunos otros temas donde pues vamos viendo temas y resolviendo los temas pues más de primer nivel. Ok, bueno, me gustó esa dicotomía de los problemas, los que tienen pareja y esos son sus problemas y los que no tienen problema, no tienen pareja y ese es su problema. Ricardo, ¿dónde te encontramos? ¿En qué redes sociales? ¿En dónde te localiza la gente para que te consulte y acuda a ti para a veces pensar que tiene un problema así chiquitito y de pronto uno le rasca y tiene a uno más, ¿no? Así es, así es. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran como Ricardo de la Herrán, con H, en todas mis redes. Me encuentran en YouTube, donde tengo más de 150 programas de diferentes temas. Okay. En Instagram, en Facebook, en TikTok, ya hasta TikTok estoy empezando. ¿En serio? En TikTok, y donde
Este último año me he enfocado más al tema justamente de las parejas, porque es un tema de entrada importante, y el tema de la comunicación en pareja. Y de cómo sí podemos construir una comunicación en pareja adecuada. Lo que pasa es que otra vez tiene que ver con el nivel de conciencia. Cuando yo estoy en el nivel de conciencia de el otro tiene la culpa de lo que me pasa a mí, pues no hay un diálogo. No puede haber un diálogo, hay una acusación mutua constante. Y lo que hacemos es cobrar conciencia de esta acusación mutua, responsabilizarme en la parte que me toca a mí y dar ese salto de conciencia para poder entonces construir, para poder proponer. Entonces, algo que en mis redes ahorita estamos viendo mucho, y tengo un en vivo todos los jueves a las 11 de la mañana que pueden entrar al Zoom. Pueden apuntarse en mis redes para poder entrar al Zoom, y donde dialogamos y donde hacen preguntas. Presento un tema y luego dialogamos, tenemos preguntas y respuestas. Eso se graba y lo tenemos en mi canal de YouTube para referencia. Y esa es la parte de servicio que a mí me encanta. Súper. Porque he visto la transformación impresionante que yo he tenido y que sigo teniendo, y la transformación de miles y miles de personas que les ayuda esta información, que ojalá todos la tuviéramos desde chicos, pero ya que no la tenemos desde chicos, al menos desde ahorita, que realmente la tengamos. Okay. Y siempre termino con un planteamiento de una pregunta al invitado. Es decir, como yo hago las preguntas, ahora quiero cederles el privilegio al final y que puedan plantear una pregunta para el público, para todos, que se pregunten qué. A ver, entonces, ¿qué pregunta le podrías hacer a las personas? Una pregunta de dos partes relacionada con esto, ¿no? Que es, ¿a quién le estás echando la culpa de tus malestares? ¿Y cuál es la parte que sí podrías resolver tú, en vez de estar dándole tanta atención y energía a tu chivo expiatorio, a la otra persona? ¿Y qué es lo que sí puedes resolver en ti? ¿Cuáles son las emociones que tú puedes retomar el poder, la conciencia? Tus emociones están en tus manos, y decir, yo voy a manejar esto, y dejar de echarle la culpa al otro por yo sentirme mal, para no caer en esta paradoja de cambia tú para no tener que cambiar yo. Exacto. Me encanta. ¿A quién le estás echando la culpa? Esa va a ser como el título del episodio. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por escuchar. Que tengas felices fiestas. Felices fiestas. Feliz fin de año. Muchas gracias por aceptar venir aquí y darnos un poquito de tu sabiduría, de tu tranquilidad. Uno platica contigo y de repente dices, las cosas pueden ir bien. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por seguir este podcast de Hablemos Franco. Nos vemos en el siguiente capítulo.